Continuamos en Ganadores y Perdedores. La semana pasada, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que la tasa de interés, que actualmente se encuentra en 7.5%, ha sufrido alzas de forma ordenada y en una magnitud considerable, lo que ayuda a enfrentar en una mejor posición las tasas externas, refiriéndose a las alzas que vienen por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de las tasas en las inversiones? Para hablar del tema nos acompaña José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Pues primero cuéntanos cómo ha sido este proceso de alza de tasas de los bancos centrales de México y de Estados Unidos en la última década. ¿Qué tan grande ha estado la brecha y cuáles son las expectativas del mercado? Pues mira, ha sido un proceso de persecución a partir de que Estados Unidos decidió empezar a subir la tasa, después de mantener tasas muy bajas durante casi 8 años, manteniendo y restringiendo un poco la política monetaria, pues se ha vuelto un tema de persecución, ¿no? Lo que vemos en este primer gráfico precisamente son las brechas que tú señalabas y preguntabas, Susana, en donde antes de la crisis y de que mantuvieran tasas tan bajas, pues el diferencial de tasa entre México y Estados Unidos era de 4.35 puntos porcentuales. Después de eso, Estados Unidos decide mantener tasas de referencia sumamente bajas, buscando reactivar la economía para que al final hubiera mucho más consumo, demanda, etcétera, lo que ya sabemos que es la medicina tradicional de cualquier economía para recuperarla a través de las tasas. Y después, a raíz de que en diciembre de 2015 da la primera señal de empezar a subir tasas, pues el spread ahí fue el más bajo en 2.76 puntos porcentuales. Después de eso, es donde ha empezado la famosa, o como yo le llamé, la persecución de tasas, ¿no? Ya el spread hoy en día, si vemos en estos 3 puntos de referencia que tenemos, está en 5.95 puntos porcentuales. Es decir, la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido en mucho menor velocidad de la que ha tenido que subir Banxico para controlar lo que es el principal objetivo de Banco de México, que es controlar la inflación. Precisamente sobre este tema, controlar la inflación, sabemos que es el objetivo del Banco de México. ¿Qué tanto ha funcionado en nuestro país la política monetaria para controlar los índices inflacionarios? Pues hasta el momento, en realidad poco. Preparamos un gráfico, si me ayudan a ponerlo, por favor. Lo que vemos en esta gráfica es que por más que ha subido tasas Banco de México, en esta precisamente, hoy tenemos la tasa de referencia al 7.25 contra una inflación del 6.77. Al final de cuentas, lo que está haciendo Banxico al tener que subir tanto es que tiene dos efectos, ¿no? Una, enfriar la economía controlando los flujos, porque al final entre más alta sea la tasa, menos flujo y menos demanda va a haber y entonces controlas la inflación. Y el segundo, controlar el tipo de cambio. Por mucho que ha estado subiendo la tasa de referencia, como se aprecia y como se observa en el gráfico, por mucho que ha subido la tasa de referencia, pues la inflación no la ha logrado detener. Hay un efecto importante externo que no necesariamente va ni con tipo de cambio ni con tasas, que es el gasolinazo que sufrimos el año pasado, que se ve muy claro en la gráfica. Seguramente se va a estabilizar la inflación en los siguientes meses y en consecuencia Banxico tendrá que subir a menos velocidad o inclusive mantener las tasas de referencia por el momento estáticas, salvo que Estados Unidos empiece a subir de forma más acelerada, entonces probablemente Banxico tendrá que subir en por lo menos igual proporción. O a ver si al segundo semestre del año vemos bajas de tasas. Pues algunos creemos que puede haber bajas, pero va a depender mucho de Estados Unidos. Claro. La verdad va a depender mucho de Estados Unidos y del tipo de cambio y de la inflación en general. Oye, ¿y estas alzas de tasas qué tanto afectan a los inversionistas tradicionales, a las personas físicas? Mira, yo creo que es el punto clave al que yo quería llegar, porque al final de cuentas aquí podemos hacernos muchas historias de hacia dónde van a subir las tasas o no, pero lo importante es ver cómo afecta en el bolsillo del inversionista y la persona física estas subidas de tasas. Existe la creencia de que entre más rápido suban las tasas de referencia, las bolsas van a sufrir. ¿Por qué? Porque si las tasas son mucho más atractivas, entonces la gente está dispuesta a tomar pérdidas en las bolsas sobre una tasa fija, mucho más estable y mucho más atractiva, ¿no? Lo que vemos en esta gráfica es que no necesariamente ha sido así. Si vemos desde diciembre de 2015 que empezó a subir la tasa de referencia, pues el Standard & Poor's no ha parado. No ha parado, se ha mantenido subiendo, mucho por la política fiscal de Donald Trump, mucho también por el tema de reportes de las empresas, pero no necesariamente, como vemos en la gráfica, una subida de tasas representa que las bolsas pierdan dinero, ¿no? Y en el siguiente gráfico, que me parece sumamente relevante para la persona física, creemos que
hay inversionistas que hoy tienen la tendencia a conformarse, como han estado en la historia. Aquí lo que vemos es las tasas de referencia de México en las últimas décadas, desde 1980, donde llegamos a tener tasas del 140%, el promedio de los 80s, de la década de los 80s, la tasa de referencia, bueno, no la tasa de referencia, CETES a 28 días pagaba el 86%, que es la línea blanca, en los 90s el 27%, en los 2000 8%, y ha venido bajando la tasa. En lo que me refiero a que hemos tenido clientes o inversionistas conformistas, y me ayudan con el siguiente gráfico, es que pues muchos se han conformado porque en la historia los que venían invirtiendo desde 1980 no tenían que hacer nada más que invertir en CETES. En 1980 los CETES a 28 días pagaban el 86% de rendimiento. Contra una inflación del 75% tenías una tasa real del 10%. Le hablabas a tu banquero y le decías nada más inviérteme en CETES a 28 días. Para 1990 esa tasa real, es decir, lo que estabas por arriba de inflación, se volvió el 8%, para el 2000 se volvió el 3%, para el 2010 el estar en CETES a 28 días ya no representaba nada por arriba de inflación, solo el 0.20, y en 2017 con una inflación más alta, pues representa prácticamente nada, el 0.61 de tasa real. Hoy, lamentablemente, hay muchos inversionistas que invertían desde 1980 y se han vuelto conformistas y siguen invirtiendo en CETES a 28 días por la mala costumbre de décadas anteriores. Hay que cambiar esta costumbre. Hay que cambiar esa costumbre, hay que observar bien la inflación y buscar alternativas que te generen mucho mayor rendimiento por arriba de inflación. Entonces, en general, yo creo que eso es lo que afectan las tasas al inversionista, a la persona física, que es lo relevante. Claro, y sin duda hoy en día ya hay otras oportunidades de inversión donde hay mayores rendimientos. Hay muchas oportunidades, hay que revisar, hay que tener diversificado el portafolio y no quedarnos en esa vieja costumbre de solo invertir en CETES a 28 días. Ya lo demostramos que al final de cuentas se pierde dinero. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, José Gracias. Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex. Muchas gracias. Buenas Susana. tardes.